Buenas tardes. Vamos a ver una presentación para la materia Economía de las Finanzas Públicas relacionado con los temas de las herramientas financieras. Para esto vamos a ver la siguiente presentación. Esta presentación va a tener 4 componentes. Nos vamos a poner en contexto sobre cómo la cuenta única nacional entró para unas entidades, cómo fue la administración de los TES, qué leyes implementaron el sistema de cuenta única nacional y finalmente daremos algunas conclusiones y reflexiones. Bueno, entonces empecemos con la presentación y pongámonos en contexto. Para este contexto, vamos a decir que hubo un antes y un después de la cuenta única nacional. Vamos a hablar de algunos establecimientos parafiscales como establecimientos de ingresos propios, cómo administraban ellos sus recursos, cómo eran sus recaudos a través de cuentas bancarias directamente por cada una de las entidades, cómo eran sus inversiones que eran básicamente dadas a través de comités de inversiones donde estaba la oficina de planeación, donde estaban los directores de las entidades y donde determinaban a partir de los recursos dispuestos en sus tesorerías cómo iban a ejecutar sus gastos. Asimismo, era su ejecución del gasto y de los rendimientos que obtenían por el manejo de sus dineros y de sus propios recaudos, era así como administraban su flujo de caja. Pero entonces, ¿qué pasó cuando se implementó la cuenta única nacional? ¿Mejoraron estas condiciones para las entidades? Vamos a verlo más adelante. Continuemos. Ahora vamos a ver los test. Para las entidades públicas, lo primero para estos establecimientos, tenemos que decir que el decreto 1525 de mayo de 2008 le dijo a las entidades que tenían que invertir todos sus excedentes de liquidez en títulos de tesorería, o sea, títulos de deuda pública de clase B, y estos títulos de tesorería de clase B eran pertenecientes al mercado primario. Las entidades, específicamente los tesoreros, tenían que manejar todo lo que tenían que ver con las emisiones de estos títulos, tenían que administrar las tasas de los cupones, es decir, estas tasas eran variables de estos títulos. Entonces tenían que estar los tesoreros en el mercado verificando cómo iban a ser esas tasas y cuál era la mejor tasa para obtener el mayor rendimiento y ese rendimiento pudiera ser consignado a su cuenta bancaria y con esos valores o con esos depósitos en las cuentas bancarias se podían atender los pagos y las obligaciones que tenía la entidad para la ejecución de sus proyectos de inversión. Eran muchas variables, tenían que mirar lo que tenían que ver con los precios de mercado, los precios sucios, los precios limpios. El mismo comité de inversiones tenía que periódicamente reunirse para saber cómo iban a controlar sus emisiones y sus inversiones. También tenían que analizar el riesgo y tenían que ser muy atentos porque no podían llegarse en ningún momento a la venta de títulos de tesorería, porque si se llegaba a vender a una situación así, debía ser muy bien justificado ante primero la dirección, al Departamento Nacional de Planeación, ante el mismo Ministerio de Hacienda de Crédito Público y la administración de los títulos también tenía que tener una no pérdida, es decir, que todos los títulos tenían que tener valores por encima o con rendimientos positivos, porque si no, la Contraloría iba a hacer los primeros cuestionamientos ante la venta o ante el riesgo de pérdida de los títulos, dado el detrimento patrimonial, que era lo que básicamente la Contraloría le podía preguntar a estas entidades en la administración de estos títulos. Entonces, las tesorerías de estas entidades tenían que administrar sus títulos y reinvertir, hacer inversiones constantes en sus títulos para tener flujo de caja y liquidez. El dinero estaba en las cuentas bancarias de la tesorería. Luego llega el decreto 4712 de diciembre del 2008. En ese mismo año, el gobierno nacional dice que al Ministerio de Hacienda en su estructura le asigna 2 funciones. La primera es administrar todos los pagos que tiene la nación que hacer. Es decir, ya no las entidades tienen que hacer los pagos directamente, sino que va a ser el Ministerio de Hacienda el encargado de hacer los pagos y responder por los pagos de las entidades. Mientras que se desarrollaba el sistema de la cuenta única nacional. Ahí estamos en 2008. Y también le da una segunda función que es la de emitir y administrar títulos valores. Estos títulos valores, pagarés o todos los documentos de deuda pública. Entonces, primero los títulos los administraban las entidades y ahora los tendría que administrar el Ministerio de Hacienda. Continuemos.
Vamos a ver ahora el sistema de cuenta única nacional. Este sistema, ¿cómo se implementó? ¿Cómo se implementó la CUNY y qué cambió? Rápidamente vamos a analizarlo. Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, en el artículo 261. Este artículo le dijo a todos los establecimientos públicos: señores establecimientos públicos, todos sus recaudos, todos sus ingresos, todos sus excedentes de liquidez, todo lo que ustedes tengan, por favor, vamos a trasladarlo al Ministerio de Hacienda, porque es el Ministerio de Hacienda el que va a dar oportunidad en el pago. Las entidades estaban demorando mucho en pagar por todas estas negociaciones. Se necesitaba que los pagos fueran más directos y la gestión del gasto fuera más directa. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Recaudar los ingresos. Eso pasó en el 2011, 3 años después del 2008, en los primeros decretos que vimos. 4 años después, nuestras entidades parafiscales, SENA, ICBF y ESAP, entraron en la ley 1753 del 2015, todos por un nuevo país, un nuevo plan de desarrollo que esta vez sencillamente dijo: vamos a administrar más eficientemente los recursos, entonces vamos a recoger todos los recursos también para fiscales de estas entidades, para que se incorporen en el sistema de cuenta única nacional. ¿Cuál era el objetivo de este sistema? Centralizar los recursos, tener una sola caja en el Banco de la República para poder ejecutar el gasto directamente y que las entidades únicamente se encargaran de autorizar qué pagos iban a estar y qué otros pagos no iban a estar. Eso iba a permitir que todos los pagos se hicieran a través de un sistema que se llama CIF Nación y los pagos se puedan hacer directamente al beneficiario final desde el Banco de la República y no desde las cuentas bancarias de las tesorerías. Todos los recursos, todo el efectivo está en el Tesoro Nacional del Banco de la República y ya no en las cuentas bancarias de las entidades. Veamos, para finalizar, unas reflexiones y unas conclusiones. Bueno, la primera conclusión: las tesorerías disminuyeron en forma total su gestión sobre los títulos. Sencillamente trasladaron todos sus títulos al Tesoro Nacional, todo su efectivo periódicamente se traslada por traslados vía cebra que se denominan hacia las cuentas bancarias de la Dirección del Tesoro Nacional. Entonces las entidades básicamente no tienen efectivo y a medida que tienen sus recaudos de ingresos, los van trasladando al Ministerio de Hacienda. Entonces esto da un mayor control a las tesorerías, solamente la autorización de los pagos. Lo segundo que podemos ver acá de esta figura, porque pasamos por decretos del 2008, leyes del 2011 y leyes del 2015, es cómo el Estado ha intervenido en la economía, específicamente en la administración de los títulos de tesorería. Antes las entidades tenían un pedacito de esa deuda pública con los títulos, pero ahora el gobierno nacional recogió todos los títulos de los establecimientos públicos para administrarlos directamente desde el Tesoro Nacional. También pues un mejor flujo de caja. Todas las entidades, al tener su flujo de caja garantizado en portafolios de la cuenta única nacional, disponen de efectivo, disponen de flujo de caja para cancelar cualquier operación, cualquier proyecto de inversión en el que requieran 1.000, 2.000, 3.000 millones, lo cual antes era muy difícil porque tenía o dependía de la redención de los cupones, de las tasas de cupones de los títulos y de una negociación diaria que hacían las tesorerías y de endeudarse para poder atender los pagos. El Ministerio de Hacienda, pues también cabe la pena notar que se adueñó o se apropió de todos los recaudos que están haciendo las entidades que tenían recursos propios, incluidos los temas parafiscales. Todo ese flujo de ingresos permite atender el flujo de gastos de todas las entidades de la nación y darle un mejor uso a esos recursos públicos. Finalmente, decir también que, como lo vimos en nuestros apuntes, el gasto público es para los más desfavorecidos. Entidades como el SENA, el ICBF y la ESAP prestan servicios de educación y de protección. Tal vez por eso es que nos demoramos desde el 2008 hasta el 2015, casi 7 años después, en que estas entidades se incorporaran en el sistema, porque los recursos parafiscales son utilizados específicamente para la reinversión en la misma función de la entidad. Por eso la protección y la educación, al ser derechos fundamentales, estaban cobijados y protegidos para estas entidades y era muy difícil que sus recursos fueran trasladados a las arcas del Tesoro Nacional. Gracias por su atención. Esta fue la presentación. Son muy amables.